a nuestro viaje de transformación. Estamos en la tercera etapa del viaje, que es amar a Dios con toda nuestra mente. Y estamos hoy en la quinta lección de la serie, y se llama Una nueva historia, desde adentro hacia afuera. Hemos visto que amar al Padre con toda nuestra mente requiere que renovemos nuestras mentes porque estaban llenos de historias que nos impedían que amáramos a otros. El mensaje maravilloso de Jesús es que nos puede dar una historia nueva, que puede cambiar nuestra manera de pensar desde adentro hacia afuera. Recuerden las historias que apoyaban la mente fijada en la carne. Consistían de 4 partes: la experiencia, la percepción de nosotros mismos, el deseo y la reacción. Hoy vamos a ver qué hace la nueva historia que nos da Jesús con estos 4 aspectos de la historia. Aquí es importante también recordar que Jesús es el Maestro que vino a Dios y que nos puede mostrar el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos vino a mostrar cómo es el Padre. Así que regresemos a la historia que contó Jesús sobre el Hijo perdido, que ha formado la base de toda la serie. Si quiere pasar los detalles de la historia, pare el video y lea de nuevo Lucas 15, versículo 11 hasta 32. A través de su experiencia en el país lejano, el joven había aprendido algo muy valioso sobre las historias que se había contado. Debía haber repetido esas historias muchas veces para explicar y justificar por qué había dejado al Padre, por qué había llevado su herencia a un país lejano para gastarlo en una vida muy desenfrenada, hasta que no tenía nada. No sabemos cómo eran las historias que se contaba para justificarse, pero sabemos que descubrió que eran falsas y que se había engañado. Y cuando por fin se recapacitó y se dio cuenta de lo que había hecho, después de haber sufrido hambre y abandono de sus amigos, y se sentía muy avergonzado y culpable. En ese momento, la carne, o sea, la mente fijada en la carne, lo había dejado vacío y miserable. Esa es una forma de la muerte espiritual. No podía continuar viviendo así, desenfrenadamente en el país lejano, y vivir con el Padre, con esa mentalidad. Tenía que cambiar algo. Pero se había recapacitado y se dio cuenta que había pecado contra el Padre. Se acuerda que la palabra pecado significa errar el blanco. Y él había errado el blanco de ser un hijo, porque pensaba que ser un hijo significaba heredar todo lo que tenía su padre. Pero en realidad ser hijo significaba imitar la imagen de su padre. Y en ese caso, para poder amar como su padre ama. Entonces, en el país lejano, no había descubierto el amor de su padre hasta que por fin se dio cuenta de lo que había pasado. Determina que va a regresar al Padre, porque sabía, de alguna manera sabía, que si regresara a su Padre con un cambio verdadero de mente, que su Padre no lo iba a rechazar. Su experiencia y lo que había descubierto en el país lejano tiene mucho en común con nuestras historias. Entonces, lo que queremos hacer es mirar los paralelos entre la historia de él y nuestra historia, y nuestra experiencia. Y eso es donde empieza la historia, con la experiencia. Cuando él regresó a su casa, se sentía muy indigno. Sin embargo, no sentía miedo. No tenía miedo de regresar al Padre, porque de alguna manera pensaba que el Padre no lo iba a rechazar. Pero se sentía indigno.
y creía que solo era digno a lo máximo de ser un siervo, un jornalero en la casa de su padre, porque había errado el blanco de ser un hijo. Y esperaba que el padre lo hiciera un siervo. Pero cuando regresó a la casa, lo que hizo el padre debía haberlo sorprendido. Porque cuando el padre vio a su hijo regresar, fue abrumado por compasión. Compasión para su hijo que había abusado de sus privilegios. Sin embargo, tenía mucha compasión al padre y corrió a abrazarlo. No había enojo, ni regaño, ni amargura de su padre, solo gozo, puro gozo. Y mandó que nueva ropa, un anillo y sandalias por sus pies, que fueran traídas, y lo restauró por completo como hijo. El padre en ese momento le dio una nueva historia, por darle un nuevo principio. Una nueva historia que era diferente que cualquier otra historia que había experimentado el hijo. ¿Por qué? Porque el hijo ahora estaba diferente. Desde adentro hacia afuera. Ya quería aprender a amar. Y el hijo nunca iba a olvidar aquel momento. Cuando a alguna distancia del hogar, el padre vino corriendo para abrazar y besarlo y llevarlo a la casa. Aquel día el padre le dio un regalo por gracia, algo que el hijo no merecía. Pero el amor del padre era más grande que lo que merecía el hijo. Entonces recibió el hijo un regalo de gracia y fue como si hubiera sido nacido de nuevo. En este momento, el hijo empezó a vivir una nueva vida en la casa de su padre por el amor misericordioso de su padre. Jesús contó esta historia para mostrarnos a nosotros cómo es nuestro Padre Celestial, que también a nosotros nos da una vida por gracia, aliviándonos del impacto de nuestra vida anterior en el egoísmo. Es precisamente lo que Pablo nos cuenta y nos explica en la segunda a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, donde dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, una nueva historia. Y experimentamos un alivio increíble cuando la nueva vida empieza al nacer de nuevo. Y el nacimiento nuevo en sí mismo es una experiencia incomparable. Somos nacidos del agua para perdón de nuestros pecados y del Espíritu, porque el Espíritu de Dios empieza a morar en nosotros. Y la presencia del Espíritu es como agua viva para nuestros espíritus. Nos da vida. Nos satisface algo profundo en nuestro espíritu que no podíamos satisfacer de otra manera. Esta experiencia nos hace acercar a Dios como creador del universo, pero ahora con confianza, acercándonos a Él como nuestro Padre perfecto, cuya paciencia, misericordia y amor incondicional es completamente diferente que cualquier otra cosa que hayamos experimentado. Esa nueva experiencia puede llegar a ser más poderoso y más impactante que cualquier otra cosa que nos haya acontecido. Llega a definir quiénes somos de una manera poderosa y significante, más que cualquier otra experiencia. Y de esa experiencia nace una percepción nueva de nosotros. Pensemos en el caso de nuevo del hijo perdido, porque desde aquel momento, cuando vio a su padre corriendo para encontrarse con él, la percepción que tenía el hijo de sí mismo cambió, porque la percepción de su padre cambió. Recordemos que las viejas percepciones que teníamos
eran llenas de miedo. Pensábamos que no éramos suficientes, indignos, o compensábamos por la inseguridad y la falta de dignidad por imaginar que éramos más que somos, como poderosos, invulnerables, merecedores, en control. Y descubrimos que no éramos así. Como el hijo perdido también descubrió en el país lejano que no era invulnerable. Estuvimos tratando de ganar valor y ganar dignidad por nuestra propia cuenta, por nuestro propio esfuerzo, pero no podíamos hacerlo. Nuestro valor siempre estaba en riesgo, en peligro. Pero ahora, como resultado de nuestro nacimiento nuevo, el Padre nos da valor, nos da como regalo dignidad, como el Padre del Hijo le dio también a él dignidad y valor como un regalo. Somos nacidos para ser hijos de Dios, con un propósito de imitar la imagen de nuestro Padre Celestial. Leamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, comenzando con versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo, que nos esclaviza al miedo, sino el Espíritu que nos adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una nueva percepción de nosotros mismos, hijos de Dios. Ahora, nuestro reto es vernos como el Padre nos ve. Entonces, si el Padre nos ve como personas perdonados, tenemos que perdonar a los demás. Si nos vemos como hijos que tienen que aprender a caminar de nuevo, tenemos que aprender a caminar. Caminar con el Padre. No será fácil, pero podemos ser pacientes con nosotros mismos porque el Padre es paciente con nosotros. Nos dio un nuevo empiezo para tener un nuevo propósito en nuestra vida. Así que tenemos que tratarnos como Dios nos trata, vernos como el Padre nos ve. Y nueva percepción de nosotros empieza con esta nueva percepción que tenemos de nuestro Creador como nuestro Padre. Nuestro Padre es lleno de gracia y amor. Y eso cambia todo. No tenemos nada para temer. Ahora también de esta percepción nueva de nosotros mismos, nace un deseo nuevo. Ahora el hijo perdido, cuando regresó a la casa de su padre, fue inspirado por su padre para aprender a amar como su padre ama. Ya no deseaba vivir aparte del padre. No tenía nada para robar, ya no tenía motivo para defenderse contra pensamientos de indignidad. Tenía un solo deseo, y ese un solo deseo era vivir en la imagen de su Padre, imitando su amor. Nosotros también tenemos un solo deseo ahora, a base de que somos hijos de Dios. Nuestro solo deseo es ser transformados. No tenemos que defendernos, ni protegernos, ni retirarnos, solo transformarnos. A veces, puesto que nos vemos como el Padre nos ve, nuestro único deseo es conducirnos y vivir como hijos de Dios. Nuestro deseo es lo que desea el Espíritu de nosotros. Y ese es el principio de tener una mente fijada en lo que desea el Espíritu. Y descubrimos vida y paz. Su amor nos transforma. Si nos perdona, puesto que nos perdona, nosotros perdonamos. Puesto que nuestro Padre es lleno de gracia y nos trata con gracia, llegamos a ser nosotros misericordiosos con los demás. Puesto que
el Padre es tan paciente con nosotros, también somos pacientes con los demás, mientras ellos también crecen en la imagen de nuestro Padre Celestial. No está esperando en nosotros perfección, pero con paciencia camina con nosotros mientras crecemos como sus hijos. Así que tenemos el mismo deseo de transformarnos y tener paciencia con los demás, aun con ellos, con los que se oponen. También nos quita el miedo. Ya no tenemos que defendernos. Y por eso queremos que otras personas no tengan miedo. Así que llegamos a ser personas de consolación y esperanza. Nos ha quitado la vergüenza y nosotros dejamos de avergonzar a los demás. Nos ha quitado el deseo de protegernos y defendernos y ahora podemos hacernos vulnerables para amar incondicionalmente. Su regalo de libertad del pasado nos da el poder para amar. Su amor nos ha transformado para que tengamos un solo deseo, vivir en su imagen. Nos ha ofrecido una nueva manera de vernos en verdad y podemos soltar el pasado y vivir por fe, dejando que nos ama y dejando que forma una persona nueva en nosotros. Y ese nuevo deseo que tenemos dirige todo lo que hacemos. Ahora también lo que pasa es que este deseo cambia la reacción a una acción. ¿Se acuerdan que el cuarto elemento de la mente fijada en la carne es la reacción? ¿Y cómo entonces cambia la reacción o se convierte la reacción en acción? Porque ahora, estando en Cristo, nacidos de nuevo, con una nueva experiencia, nueva percepción de nosotros, un deseo de transformarnos, la reacción se convierte en acción. Cuando utilizamos la palabra reacción, la estamos utilizando en el sentido de que reaccionamos o respondemos al mundo y a la gente en el mundo con respecto a cómo nos tratan a nosotros. Nuestra reacción depende de cómo nos perciben o cómo pensamos que nos perciben. Simplemente reaccionamos sin tener que pensar mucho. La persona que somos depende del tratamiento que recibimos de los demás. Si alguien nos ofende, nos protegemos, nos defendemos. Si alguien nos rechaza, nos retiramos. Si alguien nos humilla, vivimos vidas humilladas. O nos jactamos de lo que podemos hacer para defendernos e imaginar que somos mejores que en realidad somos. Si alguien nos critica, nos resignamos a sentirnos inferiores o criticamos de vuelta. Si algo nos hace pensar que nos equivocamos y nos hace recordar de nuestras equivocaciones, nos sumergimos en culpabilidad o nos enojamos para defendernos. Esa es la reacción nacida del egoísmo, del deseo de proteger y defendernos o retirarnos. Y lo podemos notar en la conducta del hermano mayor del hijo perdido. Porque cuando el hijo perdido regresó a la casa, su hermano no quería celebrar. En vez de celebrar, estaba lleno de orgullo, de envidia y de rencor. Se defendía porque el regreso de su hermano le hacía sentir inseguro o de alguna manera indigno. Pensaba que la aprobación de su padre, que extendía a su hermano más joven, le amenazaba a él, amenazaba su posición en el hogar.
Entonces simplemente reaccionaba. ¿Y por qué? Porque él nunca había aprendido a amar. Aunque estaba en la casa de su padre, nunca habría aprendido a amar como su padre amaba. Entonces, la acción tiene que reemplazar la reacción en la nueva historia. En vez de reaccionar a los demás por defendernos y protegernos, tomamos la decisión consciente para poner en acción o actuar de amor, amando como nuestro Padre ama. El hijo perdido ya no tenía que defenderse y protegerse, ni retirarse de su hermano. Podía confiar en la percepción que tenía su padre de él. Y entonces ya no importaba lo que decía su hermano. Solo quería amar a su hermano. Y cuando el joven se veía a sí mismo como el padre lo veía, podía ser libre para ejercitar paciencia y compasión hacia su hermano. Y podía recordar que una vez estaba así también, totalmente sumergido en sí mismo, absorbido en sí mismo. Entonces, si confiamos en la percepción que tiene nuestro Padre de nosotros, podemos ser libres para amar y actuar para amar. Y nuestro prójimo, aun el prójimo que quiere hacernos sentir indignos, ahora es el objeto de nuestro amor. Y nos da la oportunidad para poder aprender a amar como nuestro Padre Celestial ama. Aunque en algún rincón de nuestros cerebros, el deseo para criticar y discutir y ser amargados todavía está allí en algunos senderos antiguos en nuestros cerebros, llegan a ser muy débiles gradualmente, mientras nosotros practicamos una nueva vida, viviendo en amor. Porque nuestro deseo es vivir una vida transformada. Y ese deseo puede ser más poderoso, puede vencer y dominar esos senderos antiguos de egoísmo. Lo que pasa es que ya no tenemos que ser enojados, ya no tenemos que criticar, ya no tenemos que ser envidiosos ni amargados para protegernos. Esas cualidades han perdido su poder y su valor. Ya no son útiles porque la gracia de Dios nos ha quitado la necesidad de defendernos. Y podemos amar en especial con un amor incondicional por actuar ahora, por una acción consciente que requiere pensamiento, meditación, reflexión, y es una decisión consciente. Ese es el amor que llega a ser quienes somos y que nos da a nuestra vida valor y propósito. Entonces en Cristo tenemos una nueva percepción. Somos hijos de Dios, de nosotros mismos. Una nueva percepción que da un nuevo deseo de vivir una vida transformada en la imagen de nuestro Padre. Y que también produce una acción, la acción de vivir en amor. La próxima vez vamos a ver cómo podemos seguir las historias de Jesús y hacer que sean nuestras historias, mientras aprendemos a amar a Dios con toda nuestra mente. Hasta entonces, que Dios les bendiga.